El tutorial que te traigo hoy es muy facilito de hacer. Lo mejor de todo es que lo puedes hacer utilizando la versión gratuita de Canva y hoy lo vamos a poder realizar utilizando también la aplicación de Canva. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Thais. Si es la primera vez en ver uno de mis videos, te doy la bienvenida a este canal y si ya eres parte de esta familia, estoy muy contenta de verdad que sigas aquí y que todos estos tutoriales te sigan sirviendo. Si te interesa todo este mundo de la edición, te invito a suscribirte a este canal para que así puedas ir aprendiendo poco a poco y también recordarte que actives lo que es la campanita para que te llegue una notificación cuando yo suba un nuevo video y YouTube te pueda avisar y así vayas corriendo a ver el tutorial. El tutorial que te traigo hoy es muy facilito de hacer, verás que también es muy cortito, entonces estoy segura de que lo vas a poder realizar y lo mejor de todo es que también lo puedes realizar utilizando Canva gratis, es decir, la versión gratuita de Canva. Bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir la aplicación de Canva. Como siempre, elige el diseño de tu preferencia, no tiene que ser el mismo que el mío, el diseño donde tú quieres editar este efecto. Para esto voy a clicar donde dice videos para móviles, que es el primero que me aparece. Y aquí vamos a seleccionar lo que es crear una plantilla en blanco. O mira, este mismo que es de la versión gratuita porque no nos da la opción de pago ni de premium. Vamos a clicar encima, vamos a esperar que cargue. Como ya tiene un texto incluido, entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a clicar encima. Si tú quieres cambiar lo que es la fuente, clicas donde dice fuente, buscamos otra fuente que sea de nuestro agrado. Vamos a usar una negrita. Esta está bonita, pero vamos a utilizar otra que no sea tan... Vale, esta podría ser. Y como ves, automáticamente Canva te da la opción de cambiar todos, es decir, cambiar todos los textos que hay en este diseño. Vamos a clicar donde dice cambiar todo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a clicar encima, vamos a duplicar, vamos a bajar y vamos a volver a duplicar. Entonces, a continuación vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, esta imagen tiene muchos colores tierras y vamos a seleccionar el texto del medio. Eso quiere decir que vamos a buscar la opción de color y vamos a utilizar un color que haya en esta paleta de colores de esta imagen. Lo único que debes hacer es clicar en esta opción de más para clicar lo que es el gotero. Y aquí vamos a seleccionar pues el color que nosotros queremos que aparezca. Yo en este caso quiero que aparezca este verdecito. Voy a darle a hecho. Como es muy oscuro, yo misma puedo ir buscando para que se pueda ver un poco mejor. Aquí me gusta, tipo para que pueda resaltar. Voy a darle a X y ahora viene lo interesante y aquí lo que vamos a hacer es que como ya está seleccionado este cuadro de texto, voy a ir a donde dice animar, vamos a deslizar. Vamos a buscar animar y aquí vamos a utilizar la opción que es teclear. Bien, voy a darle a X y ahora utilizando esta flecha de 4 puntas pues voy a situarlo justamente encima. Luego el último duplicado voy a volverlo a ajustar y lo voy a poner encima. A este último también le vamos a agregar la opción de teclear. Genial. Creo que ya lo viste, pero igualmente lo vamos a reproducir para que lo veamos en grande. Listo, y ya estaría. Y esto lo podemos hacer con cada una de las opciones que quieres agregar en tu diseño. Voy a darle a X. Verás que también, de cierta forma, como estamos utilizando lo que es la versión gratuita de Canva, no podemos ajustar si este efecto va a ir muy rápido o muy despacio. Sin embargo, si tú tienes la opción de Premium, clicas encima, vamos a teclear. Si clicas de nuevo en teclear, te van a salir las opciones de velocidad y el estilo de la escritura. En velocidad, pues para poder ajustarlo debemos tener Canva de pago y esta opción de al entrar o salir sí la tenemos en la versión gratuita. Pero yo quiero la primera opción porque prácticamente no habría que editar nada más. Luego le voy a dar X y si tú quieres que el video exactamente dure lo mismo que lo que dura el efecto, simplemente clicas la diapositiva. Vamos aquí a donde dice 4.0 segundos, que es lo que dura el video. Y ya no quiero que dure 4, sino que quiero que dure 2. Voy a dar la X. En principio debería durar 2. Vamos a reproducir.
y ya estaría. Para la segunda diapositiva, clicamos encima de la diapositiva, vamos a clicar encima del texto, vamos a duplicar 2 veces. Recuerda que no pasa nada si no quedan organizados porque prácticamente luego lo vamos a poner uno encima del otro. Aquí vamos a hacer lo mismo. El texto en medio ya está seleccionado. Voy a ir a color, voy a ir al gotero, selecciono y aquí voy a elegir uno que sea un poco rosita. Verás que no estamos mostrando lo que es el degradado que hay aquí abajo, sino que estamos jugando con pues los colores que hay en la imagen. Vamos a elegir este rosita que está aquí. Vamos a darle a hecho y si quieres aclararlo, ahora sí tenemos que empezar a seleccionar del degradado de abajo. Yo quiero que sea un poco más amarillo para que se pueda notar. Bueno, creo que es un poco igual que el anterior, pero no pasa nada. Voy a ir a X. Ya está seleccionado. Animar, teclear. Lo mismo para el de abajo. Ya automáticamente se queda en la selección de animar. Voy a darle a teclear. Y ahora sí, vamos a poner uno encima del otro. Ya está. Vamos a reproducir, a ver cómo va quedando. Vamos a darle a X. Siento que esta parte de aquí de las transiciones, como ya es una plantilla que utilizamos, si tú lo quieres quitar, simplemente clicas encima de donde está la transición, deslizas hasta el principio y le vamos a dar a ninguna. Y creo que ahora sí se va a ver mejor. Genial. Si pasamos a la tercera, verás cómo se cambia. No pasa nada, ya eso va a depender de la preferencia o el gusto o qué es lo que quieres añadir tú en tu diseño. Lo único es que como solamente hemos editado 2, voy a borrar las demás porque no le hemos puesto nada de lo que nosotros queremos en nuestro diseño. Me voy a quedar con estas 2 al principio y ahora esto quedaría muy bonito si hiciéramos un texto más continuo, pero bueno, la idea es para poder explicarte cómo poder hacer este texto, que es muy facilito de hacer. Luego vamos a clicar aquí en esta flecha que es en la parte superior derecha para poder guardarlo, descargar video MP4, que es la sugerencia que nos da Canva. Seleccionamos todas las páginas. Recuerda que si tienes muchas páginas, muchas diapositivas, tienes que seleccionar todas para que todas se te puedan guardar unificadamente, es decir, el mismo video. Ya están seleccionadas las 2 y ahora simplemente vamos a dar donde dice hecho. Y este sería lo que es el resultado final. Ves que es muy facilito de hacer, simplemente clicar una animación que agregamos a nuestro texto y ya estaría. Dale like si te gustó. Esto sería todo por el tutorial del día de hoy. Si te quedó alguna duda, déjamela abajo en los comentarios que de verdad voy a estar encantada de poder ayudarte. Si tienes alguna próxima idea en que quieres aprender a realizar en un próximo tutorial, déjamela también abajo. Otra forma de también apoyarme es dando like, comentando o compartiendo este video con otras personas que lo necesiten o con personas que tú sepas que le encanta mucho lo que es el mundo de la edición. Nos vemos en un próximo tutorial. Adiós.